Hola. Buenas tardes. Perdón. Fíjense que en el título, que es el que es gestionado por la ideología de género, hay un real engaño. Dice educación sexual integral y pareciera ser que esto es todo lo que se pueda decir y hacer en beneficio de los niños, ¿no? Nunca se tocó el tema de educación sexual en las escuelas por el contenido ético y moral y religioso que muchos le dan, y es así. Y justamente ahora vine con este tema de integral, pero integral es vale todo, vale todo. Yo estoy pensando luego le voy a mostrar lo que es la tapa y el contenido de mi libro. Estoy pensando hacer un opúsculo con este mismo tema, que sería la educación sexual integral, mente cristiana, con un juego de palabras, mente cristiana, o sea, aportando a estos conceptos lo que la Biblia dice en cuanto a la sexualidad, que es mucho. Es un libro que de tapa a tapa habla de sexualidad y de primera hoja literalmente hasta la última hoja habla de sexualidad. ¿Vamos, chicos? Ahí va. ¿Qué sabe de la educación sexual en las escuelas? Es una pregunta a todos los padres. ¿Sabías que próximamente se tratará en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la ley actual de educación sexual? Que no existe la ley de educación sexual en realidad. Está en un proyecto que inmediatamente quiere que salga formulada de tal manera que integre todo lo que la ideología de género quiere poner. Hay que informarse con respecto a esto, por favor. ¿Qué es la ESI? La ley 26.150, vigente desde el año 2006, es aquí donde yo escribí el libro, lo vimos urgente hacer algo así. Crea el programa de educación sexual integral que indica que la educación sexual es un derecho de todos los alumnos del nivel inicial hasta el nivel terciario, pero es un derecho que ellos sostienen que debe ser ejercido por el Estado, no por los padres. Ahí empezamos mal. ¿Cómo se presenta la perspectiva de género en la ESI? Para no provocar resistencia utiliza palabras amigables: equidad de género, igualdad de oportunidades, no violencia, ruptura de estereotipos sexistas y tolerancia e inclusión. Y de esto conocemos bastante lo que está sucediendo últimamente, ¿no es cierto? ¿Qué es la ESI? Esa ley vigente de este año crea el programa de educación sexual integral que indica que la educación sexual es un derecho de todos los alumnos del nivel inicial al terciario. La mayoría de la gente cree que esto se refiere solo a la protección de la mujer frente a la violencia y así nace, así lo publicitan, y el abuso, o que a no darle privilegios al varón por el solo hecho de serlo en ser varón, y la realidad es que se busca instalar en la idea de todas las identidades de género, femenino, masculino, trans, etcétera, etcétera. Las expresiones de género feminista, masculina y andrógina, y toda esta nueva terminología, este neologismo, palabras nuevas que emplea el sistema, un poco como pretendiendo tener autoridad. El neologismo, los que están en educación saben que siempre que hay una teoría nueva en educación, en ciencia de educación, hay palabras nuevas. Eso se llama neologismo, ¿no? Palabras nuevas como que impresionan frente a quizás es una idea bien desarrollada, pero siempre está basado en la anterior. Nada es nuevo bajo el sol, dice el proverbio. Ustedes saben que es un detalle. Cuando alguien genera una tesis para un doctorado, una maestría, no basta, no alcanza que la persona diga, tengo esta idea única y exclusiva y no la saqué de ningún lado, como que la soñé. No, hace falta un fundamento bibliográfico. Y es importante el fundamento bibliográfico para escribir ideas nuevas. Fíjense que se desconfía de las personas que son iluminadas, ¿no? Las orientaciones lesbianas, gay, intersexual, pansexual, heterosexual. Pansexual quiere decir
sexualidad con cualquier cosa. Y el sexo, hembra, macho e intersexual, son igualmente desechables y normales. Y esto debe enseñarse con un lenguaje apropiado a la edad desde el nivel inicial. Y esto es de la fuente del Ministerio de Educación de Secretaría de los Derechos Humanos de nuestro país. ¿Esta ideología puede dañar a los niños? Sí. El desarrollo de la sexualidad humana se basa en un rasgo biológico, objetivo y genético. Está demostrado visualmente, genéticamente, biográficamente y psicológicamente. Naturalmente el hombre varón se siente hombre y varón, y la mujer pasa lo mismo. Es algo más fuerte que el raciocinio, el sentir lo que es la esencia propia de su sexo. El 80% de los niños que sufren discordancia, y esto es que justamente entre los que son y lo que creen ser, lo resuelve al llegar a la adolescencia. Esa discordancia, esa diferencia, como decíamos esta mañana, ¿no? Que un chico hasta puede percibirse que le gustan los chicos, o una chica que le gustan las chicas, pero es una etapa final de la infancia. Luego, cuando aparece el sistema hormonal en funcionamiento y aparecen las primeras manifestaciones primarias y secundarias de la sexualidad, eso cambia a una normalidad que sigue siendo normal en la atracción del sexo opuesto. Respaldar la discordancia de género y a través de la educación pública y de políticas. Confunde e induce a la hormonización, a intervenciones quirúrgicas mutilantes, condicionar a los niños a creer que es normal estar de toda la vida sustituyendo artificialmente su propio sexo por lo opuesto a un sexo o un abuso infantil. O sea, fíjense que acaban más allá de la realidad. Inmediatamente quieren convencer a los chicos que son libres de pensar y sentirse del sexo que quieran y además tomar medidas irreversibles, que no lo dicen, pero es cambiar el sexo, hacer amputaciones y operaciones quirúrgicas. Y esto es el Colegio Americano de Pediatría. La ideología de género daña a los niños. O sea, primeramente, el Colegio Americano de Pediatría, pero la Asociación Psiquiátrica Americana determinó que la homosexualidad no era una enfermedad, sino un desvío de la voluntad, que tampoco era genético. Por lo tanto, no era considerado de una manera normal que alguien dijera, no me siento cómodo en mi sexo, en mi cuerpo, y yo soy otra persona. Luego apareció que justamente las nuevas declaraciones de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana dice que acepta la homosexualidad, cambiaron, y eso es lo más triste, una fundación científica, acepta la homosexualidad como un estilo de vida. ¿Habrá un negocio detrás de esto? La confusión que genera esta enseñanza puede llevar a los chicos a dudar de su identidad sexual y querer comenzar a procesos de cambio hacia el sexo contrario. Tendrán que consumir hormonas del resto de otro sexo durante toda su vida y realizarse operaciones complejas que paga el Estado. Eso no sería problema. El problema es, pobrecita la persona que... Esto es como el tatuaje. Ustedes ven que la mayoría... Ahora hay gente grande que se tatúa también, pero el tatuaje es algo característico de la adolescencia en su inestabilidad emocional, porque el tatuaje, ¿qué hace? Desvía la mirada del otro hacia el tatuaje y no hacia la persona. Es un tremendo complejo de inferioridad que siente aquella persona que se inunda de tatuajes. Me contaba la vez pasada, conversando en un negocio de tatú, con alguien, le digo, esto me parece bastante patológico, ¿no? No solamente patológico, me dice, es un vicio, es como la drogadicción. El que empieza a tatuarse por razones psicológicas, no por gusto, es imparable. Y ustedes ven que hay personas que se tatúan, llega un momento en que no es suficiente tatuarse parte del cuerpo que son cubiertas por la ropa. Ven a algunos personajes en televisión, hay algunos que ya, creo que es la hija de Tinelli, que habiéndose tatuado hasta el cuello ya no le gustó y se tapó todo, porque le comentaba, ¿es caro el tatuaje? Y sí, el tatuaje es caro, pero 10 veces más sale borrar el tatuaje y aún dejando cicatrices. Por eso la otra solución es algunos que se cansaron, como la inestabilidad emocional de un adolescente que cambia de gusto, de todas las cosas,
menos del equipo de fútbol, ¿no? Eso es lo que no lo cambia nadie hasta la muerte. Pero un chico cambia de gustos, cambia de gusto de música, gusto de conjunto, de amistades, de personas, de cómo se cambia también de noviazgo y de pareja. Y el tatuaje es lo mismo. Entonces es algo que habla justamente de la inestabilidad emocional de la persona. Hay personas que, como ustedes ven, el presidente de El Salvador, Bukele, metió a muchos de la Mara en prisión y todos ellos tienen tatuajes prácticamente que cubren un 50% del cuerpo. Vemos que está relacionado el tatuaje con una cierta disfonía de la persona, ¿no es cierto? Cabe señalar que en la actualidad existen leyes y proyectos en favor de estos grupos minoritarios, financiados por organismos mundiales tales como las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO y grandes poderes económicos como George Soros y Grupo Rockefeller. Ustedes tendrán que decidir cómo va a afrontar este ataque contra su familia. Usted tendrá que decidir cómo va a enfrentar este ataque contra su familia y especialmente sus hijos. No olvide que es un accionar muy poderoso y estando solo nadie lo podrá afrontar. Busquemos primeramente a Dios y unámonos, tenemos que unir fuerzas contra esto. El cristiano viene luchando contra el mal, junto con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Es una lucha que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene en beneficio de la sociedad, cuando predicamos el Evangelio, cuando cambiamos vida. Yo soy un convencido que, disculpen los que tienen un pensamiento diferente, ¿no? Que la misión política del cristiano no es ocupar escaños, ni proponerse como candidato político, porque generalmente va a tener que elegir un partido. Y si uno es de un partido, es contra el otro partido. Por lo tanto, un cristiano, si tiene la bandera de pensar que el Evangelio puede cambiar la sociedad, Dios nos enseñó que cambiamos la sociedad masivamente, la cambiamos persona por persona. No tenemos que desoír la voz de Dios ni el consejo de Dios. El cristiano tiene la fuerza política mayor de cualquier sociedad y es orar por los que están en eminencia. Esa es la capacidad mayor que un ser humano tiene políticamente hablando y la hemos desaprovechado siempre. No hemos tomado a Dios como aliado, ni como guía, ni como Señor. Y hemos querido enfrentar, y a veces ni le enfrentamos por nuestra cuenta, ¿no? Te damos unos ejemplos. La diversidad sexual es uno de los temas preferidos por este poder diabólico. Hay distintas formas de vivir la sexualidad. Ese es el mensaje de ellos. Está impuesto del mismo Estado. Educación sexual integral para charlar en familia, del Ministerio de Educación, argentino, ¿eh? Y la guía de orientación educativa diversidad de género por las mismas fuentes. Tratar la diversidad para que sea vivida, entendida y construida desde los primeros años de edad. Ese es el mensaje de ellos. Los niños deben conocer las distintas realidades que tienen a la hora de vivir la efectividad, la sexualidad y la diversidad de género, para que no perciban las opciones diferentes a la heterosexualidad como algo extraño y conflictivo. La heterosexualidad es la atracción de los sexos distintos. Hetero, muchos sexos, y es como que eso ya no es normal, que eso es una limitación y un prejuicio, que la sexualidad puede manifestarse de muchas formas. Evidentemente la sexualidad, el comportamiento sexual siempre se ha comportado desde los albores de la humanidad de muchas diferentes formas, pero perfectamente Dios lo señaló como desvíos y perversiones. La heterosexualidad como algo extraño y conflictivo, tanto si ellos o ellas se sienten gays, lesbianas y transexuales, como si son las personas que están a su alrededor. Es importante que los siguientes conceptos estén presentes en las reflexiones finales, siempre siguiendo el mensaje de la educación sexual integral. De los talleres donde a usted no se le permitirá estar presente. Por supuesto que uno está tranquilo cuando un chico va a la escuela y tiene una maestra, un profesor que enseña distintas asignaturas y currículas, porque sabe que responden a un programa integral de educación que también está respaldado por el Ministerio de Educación hasta ahora. Pero esto es un injerto maléfico que va a comenzar desde los primeros años de vida.
El mundo sabe, por conocimiento, que la formación de la personalidad se da en los primeros 4 o 5 años de vida. Y lo que la persona va a hacer, como dice el refrán, de la cuna a la sepultura. Genio y figura de la cuna a la sepultura. Desde que una persona es pequeña y formamos su carácter, sumado a su temperamento, tenemos la personalidad, que luego, casi paradójicamente, cada 4 o 5 años se va fortaleciendo en las nuevas escalas de psicología evolutiva de la criatura. La heterosexualidad es solamente una de las formas posibles de vivir la sexualidad, ni mejor ni peor que otras. Los docentes tienen un rol fundamental en contribuir a que la escuela sea ese espacio donde se den las condiciones que van a permitir a los niños y a las niñas no percibir la sexualidad solo en formato de heterosexualidad. Están desconstruyendo, esta es la idea, de desconstruir la estructura ética y moral y fisiológica de las personas. Valorar la diversidad como algo interesante, bueno e importante a defender. A su vez, los docentes deben fomentar el respeto basado en ¿qué? Hablar con naturalidad sobre distintos tipos de parejas y contar cuentos. Hoy los que son cuentos clásicos empiezan a cambiar su contenido y su final. Que tengan una mirada sobre la diversidad sexual. Si no se dispone de un cuento así, se puede inventar una nueva historia o cambiar los personajes de un cuento tradicional. Por ejemplo, príncipes que se enamoran de otro príncipe, patos que nacieron patos pero se sienten patas. Según la edad del niño, el cuento va siendo asimilado con este injerto de deformación en la educación sexual. Y esto también surge del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Hace respetar tus derechos, ese es el mensaje. Nadie habla de deberes. Ustedes van a ver cualquier manifestación que hay pancartas reclamando derechos. No he visto una todavía que diga queremos cumplir nuestros deberes. Cuando una población no cumple sus deberes, a todos les faltan los derechos. Empezando de las autoridades máximas, que deberían cumplir sus deberes. Cuando una autoridad cumple sus deberes, la población cumple sus deberes. Y a nadie le faltan sus derechos. Los chicos tienen derecho a ser informados con una educación sexual sin ideología. Es una ideología. Los padres tienen, ellos llaman ideología a lo creencial, a la fe, aquello que considera la sexualidad un aspecto integral, sí, del ser humano en su capacidad reproductiva y en el cuidado del uso de la... Cuando la sexualidad es usada fuera de los términos que Dios ha establecido, siempre hay caos. Nadie puede negar que es un drama una jovencita que queda embarazada. Y no estamos hablando de violación. Hoy escuchaba a una niña de 15 años que en la tercera salida ella no tiene ningún inconveniente en tener relaciones sexuales. Y vamos a ver mañana, cuando hablemos a la tarde, de educación sexual postergada, cómo el engaño de la sociedad y de la libertad sexual ha complicado la vida de los adolescentes. Hoy no se muestran las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos de adolescentes y de madres solteras. Es una cifra vedada por la información pública, pero está creciendo. Y además, por supuesto, el aborto en manera masiva, ¿no es cierto?, ayudado por el Estado. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos según convicciones y a enseñarles lo que consideran mejor para ellos. Los docentes tienen derecho a recibir capacitación no ideológica ni parcial para adoptar libremente qué y cómo enseñar. Esto es lo que tenemos que sostener nosotros y defender, los derechos de la educación sexual de nuestros hijos. Pero para eso, para que el chico esté inmunizado de lo que puede aprender en la escuela, que no se va a evitar esto, que se enseñe eso en la escuela, debemos educar sexualmente en nuestros hogares. Yo creí que tenía libros en casa, pero se ve que se fueron vendiendo, pero yo les digo, hermanos, al final vamos a ver el contenido del libro de Educación Sexual para la Familia y la Escuela. Ustedes podrán anotarse simplemente y cuando el libro llegue lo abonarán. Yo lo envío por transporte. Es un libro bastante completo
Solamente lo que faltaría, alguien me dijo, sí, acá faltan métodos anticonceptivos. Bueno, pero justamente no es la misión de un volumen cristiano enseñar métodos anticonceptivos. No obstante, se puede mencionar justamente si uno escribiera un libro sobre sexualidad matrimonial. Evidentemente, uno puede mostrar todo lo que la ciencia tiene para, en forma mecánica, química o de otras maneras para evitar los embarazos, ¿no es cierto? Las escuelas tienen derecho a un proyecto de educación sexual acorde al su ideario institucional. Todas las escuelas, sobre todo las privadas, tienen un ideario institucional. ¿Qué significa? Esta escuela va a enseñar todo lo que el Ministerio de Educación decrete para la formación intelectual del niño, pero a su vez, sobre todo las escuelas confesionales, tienen principios éticos y espirituales que usará la educación tradicional sin variarla, formando moral y éticamente a los alumnos. Y por supuesto, una escuela evangélica pondrá los textos que respaldan su forma de ver, la educación del niño, el acercamiento del niño a Dios por medio de Jesucristo. La ideología de género, bajo una falsa igualdad, pretende imponerse socialmente en el mundo entero. No es un problema argentino. Y tampoco es un problema de los países del tercer mundo. Esto nace en países del primer mundo. Cabe señalar que en la actualidad existen leyes y proyectos en favor de estos grupos minoritarios, financiados por organizaciones, y no me canso de repetirlo, mundiales tales como la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, y estos grupos económicamente poderosos. No se podía apagar esas luces acá abajo, ¿no? Hay mucho reflejo. Perdóneme, yo voy a buscar, mirar desde acá para no equivocarme en lo que leo. Gracias. Fíjense la síntesis de lo que promueve la ideología de género. Sexo sin hijos. Evidentemente es una libertad que el ser humano puede elegir, pero un control natal y abortos, promiscuidad, anticonceptivos, preservativos, promociones, cultura LGTBI, hijos sin sexo, reproducción humana artificial, vientres alquilados, está por salir una ley ahora con respecto a esto, hijos como derecho de adopción por parejas, se ha facilitado más la adopción de criaturas por parejas homosexuales que matrimonios heterosexuales. Diversidad de sexo genérica, la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, el queer, que es una indefinición. Y fíjense el famoso poliamor. Hay una actriz, mejor dicho, que promocionó el poliamor, pero que es una palabra dulce y poética con respecto al adulterio y la infidelidad. El poliamor es que en la pareja, aunque sea un matrimonio, tengan libertad cada uno de elegir una nueva pareja y convivir con ella o formar grupos de sexuales. Y estamos aquí mujer con mujer, hombre con hombre, hombre con niños, que es la paidofilia que se quiere legislar. Y la zoofilia, esta es una relación antiquísima. Esto de la Biblia ya lo señala, que es un pecado que el hombre y la mujer se pongan delante de un animal para tener vida sexual. Eso está en el Antiguo Testamento. Que busca imponer un nuevo orden mundial para dominar y manipular a las masas desde un solo poder global. Más poder en menos manos a través de negar la naturaleza y con ello la realidad. Que la persona no piense y solo sienta. Esto últimamente está muy enseñado, es decir, no, lo importante es lo que vos sentís. Porque podemos sentir de tantas maneras, afectados por nuestra estabilidad emocional, que podemos sentir hoy una cosa y mañana otra. Negar lo más íntimo de las personas, su sexualidad y con ella su último fin, la implementabilidad y la donación. Redefinir el concepto de familia, porque los hombres sin familia están expuestos a la manipulación, o sea, sin un orden establecido, sin un marco familiar, y crear una nueva moral.
Y esto no lo queremos en las escuelas ni en nuestra familia, porque la idea es penetrar a través de las escuelas, que es un eslabón entre el Estado y la familia, a través de esto, donde justamente hasta hoy mismo los padres no tenemos injerencia en la educación formal de nuestros hijos en un sistema educativo. Lo aceptamos tal cual es porque consideramos que está acorde al proceso evolutivo del niño, su desarrollo mental y madurativo. Educación sexual de los hijos es un derecho de los padres. No dejes que te mientan. Amigos y hermanos, tenemos que unir los padres, sobre todo de una misma escuela, y pedir una audiencia con el director o directora y preguntarle qué es lo que piensa hacer con esta ley de educación sexual integral. Yo creo que no van a hacer mucho. Están cuidando su puesto, están amenazados por la autoridad de dos maneras: ser desplazados, ser suplantados, porque no cumplen con la legislación vigente. Y evidentemente eso depende de la moral, la ética de los directivos y de los maestros. Sí, algunos preferirán dejar la educación y dedicarse a otra cosa porque no están de acuerdo con ser cómplices de una deformación mental y física de las criaturas, ¿no? Me parece que está faltando las pilas al... Ahí va. Este es el libro, para ver si viene ahora el contenido. Si no lo buscaríamos. No. Después lo voy a pasar. Es lástima, pensé que estaba acá el índice del libro. Te voy a pedir arriba a los técnicos, por favor, fíjate en el PowerPoint que dice Educación Sexual Postergada. Buscá la última placa, o la anteúltima, que está la tapa del libro y su contenido. La idea del libro es esto, surgió justamente surge no con este tema, surge antes porque en la escuela que yo colaboré durante 30 años, se pensó que las horas libres podrían ser aprovechadas con los cursos. Y bueno, tuvieron la idea de pedirme a mí hacerlo, cosa que fue bastante chocante para los chicos. Y yo cuando llegaba al aula decía, tenemos hora libre, ¿no? Sí, pero ya no. Ni yo tengo mi hora libre, ni usted tiene la hora libre. Hay una orden de hacer algo y vamos a hacerlo juntos. Entonces digo, yo sé que usted en la hora libre siempre nos ha encantado a todos los estudiantes, pero vamos a aprovecharla porque es así. Así que les propuse una serie de temas propios de la adolescencia: sexualidad, amistad, familia, orientación vocacional, deporte. O sea, para que ellos generaran preguntas y poder charlarlas en las próximas horas libres que tuvieran. Bueno, llegó un momento en que me iban a buscar al gabinete porque tenían hora libre, ¿no? Querían aprovechar lo que ya tenían hecho y yo también tenía. Y de ahí surgieron justamente... gracias. Ahí aparecieron la segunda parte. La segunda parte hablamos de eso. Fueron pedidas por los chicos los temas, ¿no? La primera parte, desde... esto no tiene punto. La primera parte hasta el capítulo 8 es justamente hablar a los padres de la importancia del privilegio de la educación sexual de los hijos. Decíamos estos días que estamos preocupados por una educación intelectual, creciente, que pueden llegar a canalizar su vocación, realizar su vida por una profesión o la que elijan, pero no nos ocupamos de la parte sexual. En primer lugar, no conocemos, y creo que los padres deberíamos conocer el proceso evolutivo de un chico. Claro, los que somos padres, hemos visto crecer a nuestros hijos, sabemos cómo van cambiando y cada vez tenemos un poquito más de experiencia. Pero resulta que en una escuela, por ejemplo, el perfil del adolescente, sobre todo, cambia cada 2 años. Habría que escribir un libro nuevo de psicología evolutiva para los adolescentes y ahora preadolescentes, porque cambia su lenguaje, cambia sus gustos, cambia sus inquietudes, cambia su mente. Se está acelerando el proceso no madurativo,
sino simplemente vivir vidas adelantadas en chicos de 12 y 11 años. Entonces, la idea es educar con el ejemplo. Y yo marqué la preadolescencia porque es la edad más difícil de transformación y de aceptación de ideas nuevas, y además de rebeldía. Es tremenda, esto se comprueba en la escuela y en los hogares, la rebeldía de los 8 a 12 años, la última etapa de la niñez. ¿Cómo entender a un hijo adolescente? La edad de comenzar a noviar, la educación sexual de la familia. Este tema, bueno, hoy los chicos no hablan de noviazgo. Hoy los chicos, es una palabra antigua, el noviazgo ya no existe en nuestra sociedad. Aún así, es una amistad profunda que pueden tener los dos, y podría ser que se vean obligados a ser padres porque han tenido una relación sexual. Y vamos a verlo mañana, justamente, que las políticas de educación sexual que manifestó 2 veces el Estado, la primera no se hizo nada, todo venía dinero de las Naciones Unidas, solamente el ministro de Educación, el ministro de Salud que teníamos, un impresentable, solamente recurrió al reparto gratuito indiscriminado de preservativos. Esa fue la única educación sexual que se hizo hace unos años. Y la segunda sucedió lo mismo, fue un fracaso total. Vamos a ver mañana la cantidad de errores que se cometieron con ello. Pero enseguida hablamos de qué, el problema de los chicos, que ya no es de tan chicos, la masturbación, la castidad como una cosa vista antigua, las relaciones de los jóvenes, el embarazo de los adolescentes, el aborto, solución con problemas, la homosexualidad, los adolescentes y el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, luchando contra la pornografía, el abuso sexual de los niños, la televisión y ya ahora el celular. Esto fue escrito hace 14 años, ¿no es cierto? La televisión, un enemigo olvidado, y preparándonos para el matrimonio. O sea, siempre estamos queriendo terminar con algo positivo. Pero ¿qué sucede? Hoy la pornografía ha invadido los celulares. Los padres tienen que aprender o saber que se pueden bloquear ciertas páginas para que no entren en los celulares de los chicos. El celular a mí me explicaban los padres y en la escuela, aunque es un barrio decididamente de buen nivel, zona Villarreal, Devoto. Sin embargo, bueno, los chicos siempre serán asaltados y le robaron las mochilas. Así que hubo que hacer un corredor de seguridad de los chicos saliendo de la escuela hasta las avenidas donde estaban las paradas de los colectivos. Pero el problema de los chicos es que con los celulares lo tenían los padres, se lo dieron los padres para seguridad, para saber qué necesitaban, si iban a salir, si pasaban a buscarlo. O sea, se pensó en el celular y cada vez a menor edad que los chicos tengan comunicación con sus padres. Pero no es eso solo. Hoy un celular no es solamente hablar por teléfono. Hoy el celular tiene muchas cosas. Todas las app que se pueden bajar, las aplicaciones son tremendas, pero como así en las computadoras se bloquean ciertos sitios, también pueden bloquearse en los celulares. Los celulares, los padres tienen que pensar esto. A veces tenemos que tener cuidado quién gobierna la relación padres e hijos. Los celulares los compran los padres, los pagan los padres. Por lo tanto, los celulares son de los padres que se los facilitan en comodato a los hijos. Y tiene el derecho de decir, vos te vas a la cama sin celular y yo te lo voy a dar a la mañana cuando te levantes. No necesito tu contraseña. No me interesa lo que pongas o a quién hables y cómo lo uses. Pero hay una etapa, hay un horario en el día en que quiero que estés libre de esta situación. Ustedes saben que muchos chicos venían dormidos, bueno, sin estudiar, por supuesto, porque se pasaban hasta las 2 o 3 de la mañana viendo, aunque no fuera pornografía, ocupado con, hoy más que nada, con los TikTok y con todos los YouTube que pasan permanentemente, que son atrapantes, ¿eh? Son atrapantes, no lo podemos negar eso. Y si son atrapantes para los mayores, cuánto más para los menores. Pero volviendo a la pornografía, antes la pornografía, y estoy hablando cuando yo era adolescente, no existía en la forma masiva como existe ahora. Había revistas llamadas suecas, que eran revistas muy bien ilustradas, con papel brillante, que eran como una telenovela,
que terminaba en una relación sexual. Y evidentemente eso era generalmente estaba prohibida la venta a los menores y era consumido por los mayores. Luego aparecieron los videos, etcétera, etcétera. Ahora, la pornografía es una atadura que hasta hoy tengo casos, pero muy serios, de dependencia y de perjuicio para el matrimonio. Por dos cosas. Primeramente, la pornografía lleva a la masturbación, indefectiblemente. Y en el caso del hombre, que es el que más consume, aunque están consumiendo ahora crecientemente las mujeres la pornografía, el placer sexual otorgado por la masturbación es, la masturbación tiene un control del placer sexual. Los tiempos y los movimientos son los que deciden las personas que son los que necesitan. Cuando en realidad en el vínculo sexual, heterosexual, en el matrimonio, lo ideal es que mi placer sea provocado por mi esposa y el placer de ella sea provocado por mí. La alcoba no tiene que ser un lugar donde yo voy a buscar mi placer y mi esposa va a buscar su placer. Es donde vamos a intercambiar el placer. Yo le provocaré placer a ella y ella me provocará placer a mí. Eso fortalece el vínculo. Pero eso lleva un tiempo de aprendizaje, y más en la mujer, que generalmente siempre ha sido un poquito más reticente en manifestarse. Ha habido casos que verdaderamente el caso de una mujer ahora que nunca tuvieron relaciones sexuales contemplándose en su desnudez. Al principio era con camisón, ahora es con luz apagada, ¿no? Digo, bueno, una vela, por lo menos tiene que haber una vela, le decía yo, ¿no? Bueno, y a otra que decía que la mamá le ha dicho que la vida familiar, y cuando hablaba de la vida familiar era cocinar, lavar, limpiar, es hermosa, menos la parte sexual. Entonces, a veces hay metamensajes que se transmiten sin ninguna mala intención, pero proyectando los complejos o la ineficiencia del aprendizaje en la vida sexual que hemos tenido los mayores o los padres. Este es un libro que primeramente la primera parte hay que leer a los padres y la segunda junto con los hijos. Está escrito en un lenguaje coloquial. Estaba como si yo estuviera hablando yo con ustedes. He tratado de hacerlo así. Mi esposa, que es correctora, no me corrigió técnicamente el libro, sino que dejó fluir para que sea una cosa no aburrida. No soy un escritor profesional, pero creo que puedo comunicarme. Esto me ha llevado a escribir muchos artículos sobre psicología familiar, cristiana, porque hay muchos temas, todos los temas de la familia tienen un enfoque bíblico y espiritual. Y ahora estaba preparando un libro sobre las crisis del matrimonial, basados en los primeros 4 capítulos de Génesis, donde aparecen episodios, flashes, de todo aquello que puede ser un conflicto, una crisis o una grieta en los matrimonios. Y es sorprendente que se repiten todas las personas, de tal manera que se me ocurrió un subtítulo que diga: todos los hombres somos Adán y todas las mujeres son Eva, porque repetimos las conductas de aquella época, porque somos así, el hombre está así. Así nosotros, con toda nuestra cultura y conocimiento, hubiésemos sido los primeros, aún naciendo con mucho conocimiento, hubiésemos caído en los mismos errores y descuidado los beneficios que Dios nos encaró con eso. Así que yo les pido que se anoten con un hermano que se designe, quienes piensan comprarlo, vale 3.200 pesos. Hoy los libros, estaba viendo en la librería 5.000 pesos, 6.000 pesos, véanlo en internet, ¿no es cierto? Mercado Libre, busco cualquier libro, es una barbaridad lo que aumentó el papel, y es cierto, es una cosa de las tintas que son importadas. Así que, más, hoy los jóvenes no leen papel, decía un artículo en el diario, hoy leen a través del teléfono, ni siquiera la computadora. Así que, en ese sentido, por eso pululan los e-books, o sea, esos libros que están ya en forma digital, que no sé si no voy a tener que hacer algo así con para que sea de libre acceso y simplemente, prácticamente a mí no me interesa la ganancia. Este libro, yo cometí un error en darle una editorial de confianza, pero al firmar la autorización de la edición, incorporaron el copyright. Y ellos se quedaron con el copyright, son dueños del original. Y le dije, eso no lo combinamos nosotros, eso no lo hablamos. No, pero ya está, listo. Nunca más. Y donde yo vaya, los voy a escrachar.
sinceramente, no se puede hacer así. Yo mismo para este libro, la primera edición en el 2006, puse, no me acuerdo cuánto es hoy día, 2.500 pesos en el 2006. Ojo, ese dinero se me devolvió en libros, que en aquel tiempo el costo de la edición era 46 pesos. Fíjense, ¿no? Y eso fue lo que motivó a la editorial a hacer el libro, si no, no tenía primero que no tenía ningún tipo de libros de educación sexual. Digo, hagámoslo. Vos tenés escuela, le decía al editor también. Así que es algo que es necesario, se viene, no podemos pararlo esto. Y creo que, bueno, desgraciadamente se le ha dado poca difusión, yo he tratado de donde voy llevarlos. Pero sabés, yo quería que tenía una caja, y sin embargo se ve que se fue gastando. Bueno, podemos, mañana va a estar interesante más el tema de la mañana, que va a ser la familia que Dios bendice, basada en Salmo 127 y Salmo 128. Y por la tarde, la educación sexual postergada. Vamos a ver de qué tenemos y cómo hablar la primera parte del libro con nuestros hijos. Nunca debemos mentirle sexualmente. Quizás le podemos decir, bueno, esto por ahora no tenés ni necesidad de saberlo. Cuando seas más grande y yo perciba tus tiempos, te lo voy a contar. No vayas a otro lado, porque te van a mentir. Yo nunca te voy a mentir. Yo te puedo decir que no te lo digo ahora porque no lo entenderías. Y quizás te sorprenderías de algo que no tendrías que sorprenderte. Así que esta pregunta tuya es muy avanzada para tu edad. Así que ten confianza en tus padres, que nunca te va a faltar información y siempre va a ser la verdad. Porque un padre me decía, siempre con esos cuentitos de cómo nacen las criaturas, y resulta que cuando vino un niño de 8 años, ya más tarde, le dijo, papá, ¿cómo nacen los chicos? Pero pará, no me digas, no me hagas otro cuento, contame la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cómo yo aparezco entre vos y mamá? ¿Qué tengo que ver yo con ustedes? ¿Por qué soy su hijo? Así, unas preguntas filosóficas tremendas, el tipo, ¿no? Me desarmó. Y lógico, le digo. Porque la esencia del ser humano es saber siempre la verdad. Y la mentira se destila sola. Yo que ayer les contaba que un chico vino a la casa a reclamar a los padres cómo había nacido. Y le habló el tema de la semillita, que el papá le planta una semillita. Y perfecto. Aceptan que el papá plantó una semillita a los 7 o 8 años. Pero a los 10 es, ¿cómo plantó la semillita? Bueno, ahí tenemos que estar preparados. Y si ya venimos hablando de sexualidad, de funciones sexuales y fisiología del ser humano y del sexo, hasta podemos tener un atlas de anatomía, y que vea que eso es una cosa muy natural y normal, pero que hay un tiempo para todas las cosas. No sé si ustedes quieren hacer una pregunta sobre esto, o como ustedes digan. Sé que están con un tiempo apretados con los adolescentes, ¿no? Pero lo que ustedes digan. Sí, cómo no.